Muy buenas tardes para todos. Quiero agradecer la presencia en esta iniciativa que tenemos de hacer unas revisiones académicas. Esta es la tercera semana que la venimos haciendo. Pienso que hemos ido mejorando mucho ya en cuanto a calidad. Ya tengo una plataforma de 500 participantes, o sea que no tenemos tanta limitación como hemos tenido estos días que se ha quedado la gente por fuera. Se han revisado temas muy interesantes que después podemos volver a mirar o los pueden revisar en mi página que después se las comparto. Y para esta semana tengo un programa muy especial para que ustedes se animen. El día de hoy está el doctor Carlos Andrés Osa. El doctor Carlos Andrés Osa es un alumno nuestro de la Pontificia Bolivariana, es ginecólogo de la Bolivariana y médico de la Bolivariana, ginecólogo, cirujano oncólogo de mama, mastólogo del Instituto Nacional de Cancerología acá en Colombia y con una maestría en oncología molecular en España, en el CNIO. El doctor, pues todos los que trabajan en mama saben que viene dándole duro a la parte académica desde hace muchos años y ha liderado ya una cantidad de proyectos e investigaciones a nivel de no solo de Colombia. Felicito pues al doctor en cómo va de adelante y vamos a hacer para los que apenas están entrando, la mecánica es que él va a hacer su presentación. Por favor, les pido que no manipulen sus micrófonos, esperar ahí con sus micrófonos que ya después se les dará la oportunidad y al final vamos a hacer una discusión abierta donde pueden activar su micrófono y hablar. Bueno, entonces damos primero la bienvenida entonces al doctor Osa. El doctor Osa nos va a hablar en el día de hoy sobre un tema que a mí me ha parecido súper apasionante, que es como esos conceptos cuando las pacientes tienen esos resultados de factores genéticos hereditarios que se mandan a estudiar y nosotros no tenemos ni idea de orientarlos y el doctor va a hacer una cosa muy práctica. Doctor Andrés Sosa, bienvenido entonces, le doy la palabra. ¿Me escuchan? Aló. Sí, ya te escuchamos, dale. Ok, bueno, buenas tardes, gracias a todos por la invitación. Gracias a todos los que se están conectando de todos lados. Veo gente de Ecuador, gente de Panamá, gente de El Salvador. Qué bueno que haya gente de todo Latinoamérica. Lo que quiero es tratar de hacer un enfoque práctico lo más sencillo posible de un tema complejo y de lo que se está descubriendo día a día sobre el manejo del cáncer hereditario. ¿Listo? No tengo ningún conflicto de intereses para esta conferencia. He trabajado como conferencista para todas estas instituciones y laboratorios médicos, pero para esta conferencia en especial no tengo ningún conflicto de interés. Tengo limitaciones. Mi primera limitación es que no soy médico genetista, soy un médico ginecólogo con una segunda especialidad en cáncer de mama en el Instituto Nacional de Cancerología, una pasantía en Houston en el MD Anderson y una maestría en cáncer hereditario y genética, realizado en España en el CENIO. Y llevo 10 años pues trabajando con este tema de genética y cáncer hereditario porque me apasiona y porque pues hemos logrado montar una unidad interesante acá en Medellín. Andrés, Entonces, Andrés, ¿sí? ¿me puedes pegarte un poco más al micrófono? Que hay gente que me está pidiendo que no escucha bien. Ahí me escuchan mejor. Ahí. Pues un poquito más. Trata de estar bien pegado para que no tengamos dificultad. Muchas gracias. Ok, listo. Entonces, este tema del cáncer hereditario es algo relativamente nuevo, ¿cierto? Básicamente, desde el 1994 fue donde se aisló el primer gen, que es el gen del BRCA1. Sin embargo, ya desde mediados de siglo existían algunas cartas, algunos documentos que nos hacían sospechar de que ya estuviéramos frente a casos de cáncer hereditario. Por eso he traído esta diapositiva. Es una diapositiva de una imagen de una carta enviada de un paciente de Marruecos al Instituto Curie en Francia, donde básicamente le habla a su médico hablándole de cómo habían varios afectados por esta enfermedad en su mismo núcleo familiar. Cuando vayan al Instituto Curie la pueden encontrar y es una anécdota bien interesante de cómo se ha empezado a desarrollar este tema del cáncer hereditario. Cuando hablamos de cáncer hereditario y cáncer de mama, lo primero que tenemos que hablar es diferenciar entre un cáncer esporádico, un cáncer heredofamiliar y un cáncer hereditario o genético, ¿cierto? No son lo mismo.
El 75% de los casos que nosotros tenemos, de los casos que diagnosticamos a día, son esporádicos, son pacientes que por algún factor X o Y, alguna de sus células se alteró, empezó a crecer de manera incontrolada y dio origen a ese tumor. Un cáncer familiar es aquel paciente que tiene una historia en su familia de cáncer, ¿cierto? Que es la base mayor, más fuerte de este grupo familiar, pero que no se ha identificado aún un gen que explique esa herencia familiar. Y el cáncer hereditario o de origen genético es básicamente este grupo de pacientes en los cuales nosotros podemos identificar una mutación. Las mutaciones más frecuentemente conocidas siempre han sido la mutación en el gen BRCA1 y en el gen BRCA2. El BRCA1 es el 20-40% de todos los casos genéticos que encontramos en mama. BRCA2 es más o menos un 10 a un 30% de los casos, pero vienen identificándose nuevos genes que vamos a ir hablando ahorita, básicamente que también se están asociando a esto. A medida que hacemos más estudios, empezamos a utilizar unos paneles. Antes solo utilizábamos uno o dos genes que analizábamos, ahora hacemos paneles más completos y esto nos ha permitido poder identificar otros genes asociados que tienen una alta incidencia de la enfermedad. Cuando yo tengo una paciente que no ha tenido cáncer de mama, no lo ha tenido, y yo le hago una prueba genética porque tiene un riesgo familiar y me sale con una mutación en el gen BRCA1 o BRCA2, esta paciente tiene un 50 a un 70% de probabilidad de desarrollarme cáncer de mama para la edad de 70 años, ¿cierto? Y si esa paciente ya lo tuvo, o sea, tuvo el cáncer de seno y yo le hice su prueba genética y me sale positiva, la posibilidad de que me vuelva a hacer un segundo tumor es de entre un 40 y un 50% de probabilidad. Para el cáncer de ovario, la probabilidad de que esta mujer me haga un cáncer de ovario teniendo una mutación en el gen BRCA1 o BRCA2 es cercano a un 15 a un 55%, dependiendo del gen que yo esté evaluando en esa paciente para el cáncer de ovario. Y no solo ese riesgo se va a ver incrementado en mama y ovario, tenemos otros tumores que se pueden ver asociados, como es el cáncer de páncreas para los que tienen mutación en el gen BRCA2, que puede llegar hasta el 5%, cáncer de próstata en hombres o la aparición de carcinomas de tumores de piel tipo melanoma en los pacientes que son BRCA2 mutados. Como les mencionaba ahorita, para el tema del cáncer de ovario, el comportamiento es un poquito diferente. Se considera que los pacientes con cáncer epiteliales de ovario, que son los que más frecuentemente pueden tener una mutación, el 90% de ellos son esporádicos y 10 pueden ser de origen hereditario. Esta gráfica está cambiando y está cambiando todos los días. Y yo ya diría que no es el 10%, ya vamos casi entre un 15 y un 17% de estos casos de cáncer de ovario. ¿Y esto es por qué? Porque estamos empezando a identificar otros genes que se están asociando también a la aparición de cáncer de ovario. Antes solo hablábamos de BRCA1 y BRCA2 y hoy estamos hablando de genes como RAD51C y RAD51D que nos están dando una mayor frecuencia de mutaciones en este grupo poblacional. O otros pacientes que nos están haciendo mutaciones en una vía que se llama la vía del mismatch repair, es una vía de reparación o de señalización celular. Cuando nosotros hablamos de las mutaciones en los genes BRCA1 y BRCA2, no es una sola mutación. Ya llevamos descritas más de 1.800 mutaciones en el gen BRCA1 y llevamos cerca de 2.000 mutaciones en el gen BRCA2, ¿cierto? Lo que quería mostrarles en esta diapositiva es que yo puedo tener una mutación en cualquier parte del gen y dependiendo de donde yo tenga esa mutación va a ser el riesgo de mi paciente. ¿Hay alguien que podemos silenciar? Muy bien. Entonces yo puedo tener la mutación en diferentes partes del gen y de eso es muy importante porque de eso depende la penetrancia que tenga la mutación y la probabilidad de que esa paciente me haga cáncer. Yo puedo tener la mutación en una región del gen que se llama una zona intrónica o la porción intrónica o en la porción exónica. Y dependiendo de dónde esté ubicada es donde yo voy a mirar qué penetrancia tiene la paciente. Existe otra parte del gen que se llaman los grandes rearreglos o grandes reordenamientos, que es otra colita que tiene el gen acá distal, que ahí también se pueden presentar mutaciones. ¿Y por qué les hago esa aclaración? Porque se ha visto que en hispanos, en latinos,
la posibilidad de tener mutaciones en esos grandes rearreglos puede llegar a ser hasta del 14%. Entonces, aquí es una de las principales, las primeras conclusiones de la charla. Cuando nosotros pidamos una prueba genética, tenemos que pedir que nos analicen todo el gen completo y que nos analicen siempre los grandes rearreglos. O sea, que dentro de la prueba tengamos esto que se llama MLPA, ¿cierto? Para garantizar que me están haciendo un estudio de buena calidad. A medida que yo voy, digamos, nosotros hacíamos pruebas en el mundo, pero las hacíamos por una técnica que se llamaba Sanger, y eso era muy lento hacerla, y nos podíamos demorar 2, 3 semanas haciendo un solo estudio genético. Hoy ya podemos utilizar tecnologías nuevas que se llaman Next Generation Sequencing, tecnologías de siguiente generación, y esos son unos aparatos que nos permiten leer grandes partes del gen completo, del exoma completo, son muchísimo más rápidos, y esto lo que nos ha permitido es disminuir los costos de las pruebas genéticas. Entonces, hace unos años, la única que tenía la patente se llamaba un laboratorio que se llamaba Myriad, y por esa prueba nos cobraban $4,000 más o menos por cada una de las pruebas que nosotros pedíamos. Hoy, con la llegada de estos equipos de NGS, los costos han caído de una manera dramática y hoy podemos hacer pruebas genéticas por 150, 250, hasta $300. Con buenas penetrancias y con buenas bases de datos y análisis. Entonces, digamos que ya el costo no es una limitante para nosotros poder hacer estudio genético de nuestras pacientes. Quería mostrarles esta diapositiva porque en países como en Colombia, estoy seguro que en otros países de Latinoamérica, ya tenemos un sinnúmero muy grande de laboratorios que hacen estas pruebas. Laboratorios de muy buena calidad, laboratorios de calidad intermedia o dudosa, pero ya tenemos un montón de laboratorios. Entonces siempre tenemos que mirar quién les está haciendo la prueba y cuándo debemos mandarla. La tendencia actual es a utilizar paneles multigénicos, como yo les hablé al principio. O sea, ya no solo pedimos una mutación de un solo gen, ya hay paneles donde hacemos paneles de 7 genes, 9 genes, 27 genes, 50 genes. Pero no quiere decir que por más grande que sea el panel es mejor, no necesariamente. Yo tengo que utilizar un panel que tenga guías estandarizadas de manejo para mis pacientes, porque si no me voy a meter en problemas. O sea, yo saber si tiene más genes alterados, pero esos genes no tienen guías de manejo, no estoy haciendo nada con solicitar eso. Estoy solo generándole ansiedad al paciente y angustias y costos al sistema. Esta diapositiva es para mostrarles que existen 3 grupos de genes. Cuando ustedes tengan una mutación de una prueba que les llegó, de un colega que les mandó una prueba, ustedes tienen que clasificarlos en 3 grupos. Es decir, mi paciente tiene una mutación de un gen de alto riesgo, o tengo una mutación en un gen de riesgo intermedio, o tengo una mutación en un gen de bajo riesgo. Los genes de alto riesgo son cuando está presente una mutación en uno de estos genes, la probabilidad de que esta paciente me haga a mí un cáncer heredofamiliar está entre el 20 y entre 10 y 20 veces la población normal. Cuando yo tengo un gen de riesgo intermedio como CHEK2, RAD50, ATM, es una paciente de riesgo intermedio, ¿cierto? La probabilidad está entre 2 a 5 veces la probabilidad de desarrollarme cáncer de mama. Y cuando yo tengo estos se llaman SNPs, que son polimorfismos de un gen, un polimorfismo único no es capaz de desarrollarme un cáncer en un paciente, sino que ya hay estudios que se llaman GWAS, que son estudios de gran asociación, en los cuales yo puedo hacer como unos paneles gigantes para mirar cuántos polimorfismos tiene mi paciente, y eso me va a reclasificar a mí la posibilidad de que ese paciente tenga o no tenga cáncer de mama. Entonces digamos que esto es algo que viene y que es una conferencia aparte que se llaman Polygenic Risk Score, puntajes de riesgo poligénico. Y van a empezar a hablarles a ustedes y a ofrecerles esto en los próximos años, porque es lo que viene. Cuando yo tengo una prueba genética, entonces yo la uso para 3 cosas. O sea, la cultura y la creencia de que una prueba genética es solo para hacer mastectomías profilácticas no es cierta. Una prueba genética me sirve para muchas cosas. Me sirve para clasificar el riesgo en mi paciente, para yo poder seguirla y saber qué medidas de prevención voy a tomar. Me sirve para seleccionar tratamientos si la señora o la paciente ya tuvo cáncer. Me sirve para vigilar a su familia.
y me sirve para tomar decisiones terapéuticas. Entonces vamos a ver esos 3 escenarios y lo vamos a ver con casos clínicos. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a ver la primera paciente. Esta es la primera paciente que me llegó hace como 3 años. Ya quisiera yo. Vamos a analizar el pedigrí de Angelina Jolie. ¿Listo? Entonces, esta es Angelina Jolie. Esta paciente es una paciente de 45 años que tiene 3 hijos, ¿cierto? Es una paciente sana. Es una paciente y esta es una mamá con un cáncer de ovario. Esta paciente, su mamá falleció por cáncer de ovario en el 2007 y tuvo a su tía, una tía materna, con un cáncer de mama que falleció en el 2013. Y tiene a su abuela que presentó cáncer de mama y falleció por la enfermedad en 1973. Entonces, ¿hay alguna duda de que esta paciente requiere un estudio genético? Es una paciente que tiene un familiar, 2 familiares en primer grado, para ovario y mama, y tiene un familiar en segundo grado. Entonces, su médico le pidió un estudio genético, le pidió un estudio, una prueba, y esta paciente nos salió con una mutación en el gen BRCA1. Ella es BRCA1 positivo. Entonces, ¿qué le vamos a ofrecer a esta paciente? Es una paciente sana, no ha tenido cáncer, con una fuerte historia familiar y una mutación en un gen que se llama BRCA1. Miremos cuál es el riesgo de que esta mujer me haga un cáncer de seno para sus próximos años. Su riesgo de cáncer de ovario en ella es de un 65% y su riesgo de cáncer de mama es casi un 60%. Entonces, por eso, a Angelina Jolie se le llevó primero a una mastectomía profiláctica bilateral y más o menos 1 año y medio después se le hizo una salpingoforectomía laparoscópica bilateral. Listo, miren los riesgos de Angelina Jolie. Miren los riesgos para la edad de 56 años, casi que están cercano al 16%, ¿cierto? Entonces, les he hecho hincapié de que es una paciente sana y que no ha tenido cáncer. ¿Por qué les he hecho esa aclaración? Porque hay mucha confusión en el manejo de las pacientes sanas con mutaciones, ¿cierto? Primero, la cirugía no es la única opción. No solo la mastectomía le cabe a esta señora. Le podemos dar vigilancia. Yo la puedo seguir con resonancia magnética anual y mamografía anual. Si la paciente me dice, yo no quiero tomar nada, no quiero operarme, simplemente sígame, doctor. La seguimos con mamo y con resonancia anual. Tiene indicación y hay que hacérsela. ¿Listo? 2, le puedo ofrecer hormonoterapia de prevención. ¿Qué le daríamos? Le daríamos tamoxifeno, que es el más ampliamente estudiado, o le daríamos un inhibidor de aromatasa como anastrozol, si ella lo desea. ¿Listo? Si esta misma paciente es una paciente sana, pongámosla de 36 años, no tiene paridad satisfecha, pero no quiere operarse, ¿puede usar anticoncepción en esta paciente? La respuesta es sí, ¿cierto? Tiene una evidencia fuerte de que su riesgo es muy alto y se debe operar, pero si esta paciente no quiere ninguna de las medidas anteriores, se quiere vigilar y no quiere quedar en embarazo, yo le puedo dar anticoncepción hormonal, no tendría problema. ¿Listo? Y lo otro, el otro punto que es muy importante es que si yo a esta paciente la llevo a una cirugía profiláctica mamaria y no una salpingoforectomía, yo a esta paciente le puedo dar terapia de reemplazo hormonal, que ese es otro tema que yo veo que hay una falencia en el grupo de ginecología. Y es que le dicen, no, 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 usted tiene una mutación genética, ni riesgos, usted no puede tomar terapia de reemplazo hormonal. Si esta paciente no ha tenido cáncer, se le hicieron todas sus cirugías profilácticas y está sintomática, es una paciente en la cual podemos darle terapia de reemplazo hormonal hasta que llegue a las 50, 52 años y la llevemos a su transición menopáusica normal. Esta diapositiva es porque si yo voy a llevar a una paciente a una salpingoforectomía profiláctica porque tiene una mutación en el gen BRCA, esta mujer yo tengo que tener unas precauciones adicionales. Primero, le debo informar a mi médico patólogo que voy a operar a una paciente con una mutación BRCA. ¿Por qué? Porque estas pacientes tienen riesgo no solo de hacernos el cáncer en el ovario, sino en la trompa y en el peritoneo. Entonces, los patólogos tienen que tener un protocolo especial de corte más seriado, más pequeños, más cuidadosos para descartarnos un segundo primario en esta paciente. Y segundo, debemos tratar de sacar la mayor cantidad de peritoneo y anexo en la paciente
que sea posible. Entonces, es una cirugía que no es la salpingoforectomía bilateral tradicional que podamos hacer. Debe ser un poco más agresiva. Este es el segundo caso. Esta es otra paciente. Es una paciente sana también. Es una paciente de origen asiático que vive en Aruba, en Curazao, y que viene a Colombia, a Medellín, a hacerse sus seguimientos. Esta paciente va donde su ginecóloga la evalúa, le hace todos sus chequeos, y esta paciente desea conocer cuál es su riesgo de desarrollar cáncer de mama. Entonces, esta es la paciente que consulta está probando, la paciente que yo evalúo. Esta paciente tiene 2 hermanos y tiene a su mamá que tuvo cáncer de mama a los 49 años, ¿cierto? Y tuvo a su tía que presentó un cáncer de colon a los 54 años. Y su abuela tuvo un cáncer de mama a los 32 años, ¿cierto? Entonces, como podemos ver, es una paciente sana con un núcleo familiar alto, grande, que tiene 2 familiares en primer grado y uno en segundo grado con cáncer a edades tempranas. ¿Tiene indicación de estudio genético? La respuesta es sí. Le hacemos la prueba genética y nos llega el resultado. Esta paciente es portadora de una mutación en otro gen. Entonces recuerde lo que les expliqué ahorita. Bueno, tengo que mirar qué gen es, si es alto riesgo, riesgo intermedio o bajo riesgo. Es una mutación en PALB2. Este es un gen que de alto riesgo. ¿Listo? Entonces el estudio genético me habla de que la mutación es patogénica y vamos a mirar cuál es el riesgo de esta paciente. Esta paciente es una mujer de 43 años con una mutación en el gen PALB2 que tiene un riesgo de desarrollarme cáncer de mama de un 43% para los próximos años, ¿cierto? Un riesgo muy alto. Y tiene un riesgo de desarrollar cáncer de páncreas también por la mutación en este gen específico. Este es el riesgo. Esta paciente para la edad de 60 años tiene un riesgo casi del 3% de desarrollar cáncer de páncreas. Entonces es una paciente que yo debo también empezar a vigilar para esta patología. Y aquí hay un elemento importante. ¿Se acuerdan que les mencioné que había tenido cáncer de colon en su familia? Entonces, esta paciente con esta mutación tengo que empezar a vigilarla para la presencia de cáncer de colon también. Entonces, miren, ¿para qué me sirve a mí este estudio en esta paciente? Primero, para tomar medidas profilácticas en esta paciente. Esta paciente va a ir a una mastectomía profiláctica bilateral, pero yo tengo que estudiar el resto de su familia. ¿A quiénes debo hacer el estudio genético? A su hermano. Tiene un hermano hombre de 43 años, 2 hermanos hombres, ¿cierto? Esta que es su tía tuvo cáncer, tiene 2 hijos, ella ya falleció, pero tiene 2 hijos que están en alto riesgo, tiene una posibilidad cercana al 50% de tener esta misma mutación. Esta mujer tengo que cuidarla, tengo que llamarla y pedirle que se realice su estudio genético. Entonces miren cómo un estudio genético, y esto es especialmente para todos los ginecólogos que hacen medicina preventiva, me sirve no solo para esta paciente, sino para su núcleo familiar. Selección de tratamientos. Entonces miremos este caso. Este es otro caso bonito. Esta ya es una paciente que es una historia triste, 35 años en embarazo y llegó con un nódulo mamario. Tenía ya casi 32 semanas de embarazo. Le verificamos el nódulo, le hicimos biopsia y salió con un cáncer de mama. Se le hizo los marcadores y resultó ser un cáncer de mama triple negativo a los 35 años. Cuando miramos la historia de esta paciente, encontramos que su mamá había tenido cáncer de mama a los 50 años y el cáncer de su mamá había sido también triple negativo. Entonces, ya esta paciente, solo por ser menor de 50 años con cáncer de mama, tiene indicación de la prueba. Pero adicionalmente su mamá lo tuvo. Y tiene otra indicación, es que tuvo un cáncer de mama triple negativo. Entonces, en esta paciente le pedimos la prueba, le hacemos la prueba y esta paciente me salió con una mutación patogénica en BRCA1, ¿cierto? Tiene otras cosas que se llaman variantes de significado incierto, pero no vamos a hablar hoy de eso. Pero tiene esta, que es una variante patogénica. Entonces, una paciente de 35 años con un cáncer de mama con una mutación en el gen BRCA1. Pero adicionalmente, entonces, ya como sabía que era una mutación BRCA1 mutada, yo tenía que hacerle otros marcadores y le pedimos otro marcador que le hacemos a nuestras pacientes, si son triple negativas, y se llama PDL1, ¿cierto?
y esta paciente también me salió positivo. ¿Cuál es la historia de esta paciente? La historia final es que haberle hecho este estudio genético me está abriendo puertas para darles nuevas opciones de tratamiento, porque sabemos ya que hay moléculas, terapias nuevas, terapias dirigidas, que se llaman inhibidores de la PARP, que bloquean esta vía de la mutación del BRCA1. Entonces, esta paciente que ya terminó neoadyuvancia y que ya operamos, es una paciente que la vamos a montar en un inhibidor de la PARP. Y ingresa, le vamos a poder dar otra terapia biológica, como un anti-PDL1 en esta paciente. Y lo otro es que esa misma paciente vamos a poder estudiar, necesitamos estudiar a su hermana. Esa es una hermana menor que podemos salvar de alguna manera, por así decirlo, porque si esta paciente está mutada, que tiene una posibilidad de un 50% de estarlo, esta paciente pues podemos tomar medidas profilácticas antes de que nos desarrolle un carcinoma. Muy bien. Tercer caso. Esta es una paciente que me consulta, había tenido un cáncer de seno a los 54 años, se operó, listo, le dieron su tratamiento, su hormonoterapia y nadie más le hizo absolutamente nada. Y a los 63 años vuelve y hace un segundo primario, esta señora. Cuando a esta señora la veo, yo no la conocí en el tumor primario, la veo para su segundo tumor, empiezo a preguntarle por su familia y hacemos el pedigrí de esta familia. Oh, sorpresa, miren la carga de enfermedad que tiene esta paciente en su familia. Esta paciente, por línea paterna, tiene una alta incidencia de melanoma y nadie la habían visto, médicos generales, ginecólogos, la había visto oncólogos clínicos, y nadie la había enviado a genética y nadie había evaluado todo este núcleo familiar de esta carga de la enfermedad que tenía esta paciente. Resulta que esta paciente tenía una mutación en el gen BRCA2 que nos estaba asociando a todo este núcleo familiar. Ahora estamos empezando a trabajar estos pacientes para hacerle consejería y poder definir qué podemos hacer para reducir el riesgo de la población. Y el tercer escenario para el cual yo puedo pedir pruebas genéticas en oncología es para definir opciones de tratamiento. Entonces, miren esta historia. Esta es otra paciente, es una paciente de 31 años que la remitió a ortopedia oncológica, porque esa paciente había tenido un tumor en el brazo, una lesión de tipo sarcomatosa, un leiomiosarcoma del antebrazo. Entonces, cuando le estaban haciendo todos los exámenes, le encontraron un nódulo en el seno al mismo tiempo. Nos la remitieron, nosotros la evaluamos, le tomamos biopsia y la biopsia del tumor de la mama salió un tumor filodes de alto grado, o sea, un tumor también sarcomatoso. Entonces no sabíamos si era que este leiosarcoma del brazo había hecho metástasis en la mama o eran dos tumores primarios diferentes. Entonces esta paciente, cuando miramos sus antecedentes, encontramos que ella tenía 2 hijos, un hijo que había fallecido a los 5 años con un tumor suprarrenal y una niña de 12 años que estaba sanita. Entonces, mira, aquí ya hay un antecedente importante. Hicimos el pedigrí de esta paciente y encontramos que no había una historia aquí en primer grado, pero que sí teníamos una fuerte historia familiar en segundo grado para esta familia, ¿cierto? Entonces, esta paciente la llevamos inicialmente a cirugía, le hicimos una cuadrantectomía dentro de una mamoplastia oncológica, resecamos ese tumor que teníamos en el seno y le pedimos estudio genético. Y después esa paciente llega a su estudio genético. Bueno, la patología final nos habla de un filodes maligno grande de 7 centímetros, los bordes nos salieron positivos, tenía elementos heterólogos, o sea que estamos hablando de un tumor agresivo. La prueba genética nos mostró una mutación en este gen, TP53. Vuelven y preguntan, ¿es un gen de alto riesgo, riesgo intermedio o bajo? Ah, es un alto riesgo. ¿Listo? Y es una mutación en este gen, TP53. Es decir, esta paciente tiene un síndrome que se llama Li-Fraumeni. ¿Y por qué es tan importante diagnosticar estos tumores? Porque estas pacientes nos hacen varios tumores diferentes. Nos pueden hacer tumores en el hueso, en el tejido conectivo, como lo estaba haciendo esta señora que estaba haciendo varios sarcomas. Nos puede hacer tumores cerebrales, páncreas, mama o colon. O sea, en todos los tejidos
digamos que puede generar diferentes tumores, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa con estos tumores? Los pacientes que tienen mutación en el gen TP53 son pacientes que pueden hacer tumores radioinducidos. O sea que yo a una paciente con este tumor, que tenga tumores en TP53, no los debo irradiar con rayos X ni con tomografías. Y eso es muy importante. Entonces, ¿cuántas pacientes con estos tumores se nos pueden haber pasado? Muchos. Segundo, estas pacientes nosotros debemos empezar a seguirlas con resonancia corporal total para descartar tumores. Y como no es recomendado darle radioterapia, esta paciente yo la debo llevar a una mastectomía profiláctica, una mastectomía terapéutica en este caso. Muy bien, hasta ahí llegamos con la primera parte de los casos. Quiero empezar a hablarles un poquito de lo que es ancestría, de lo que ha pasado en Latinoamérica. Este es un estudio que publicamos en el año 2016 en The Oncologist, y es un estudio que queríamos analizar en toda Latinoamérica cómo estábamos frente a la posibilidad de tener mutaciones en los genes BRCA1 y BRCA2 y qué poblaciones estaban estudiados. Los países que estaban en blanco eran los países que no tenían estudios todavía reportados de mutaciones. No es que no tuvieran las mutaciones, es que no habían sacado sus estudios aún, y que es importante poder realizarlos y poder caracterizar cada uno nuestra población. Nadie en el mundo va a hacer este trabajo por nosotros. Y nosotros tenemos que caracterizar nuestros pacientes para definir el riesgo que debemos ofrecerle. Esto es mucho más que mamografías y ecografías. Y el segundo concepto que quería hablarles es de ancestría. ¿Qué es la ancestría? La ancestría es poder saber de dónde vengo yo y cuál es mi historia evolutiva a través de la información que me generan los genes, ¿cierto? Y esto es importante para esclarecer las enfermedades que puede tener un grupo poblacional. Entonces, Colombia, por ejemplo, es un país donde migraron, la historia de los mestizajes y las migraciones es que nuestra población europea entró por el Caribe y empezaron a hacer asentamientos en Bucaramanga, y entraron hacia Medellín, hacia la región central de Colombia, y alguna población afro entró por Cartagena entre el siglo XVI y XVIII y migró hacia la región costera del Urabá antioqueño y de la región pacífica, incluyendo Cali y esta región, que es una zona que tiene un componente afro bastante importante. Colombia se divide desde el punto de vista cultural y regiones geográficas en 4 grandes regiones: región andina, región caribe, región orinoquía, amazonía y pacífica. ¿Y esto por qué es importante? Porque nuestra ancestría, nuestro componente ancestral es el que nos dice qué carga de enfermedades nosotros podemos tener y cómo se comporta la genética. Entonces, la pregunta, ¿qué tan indígenas somos nosotros? ¿Cierto? Si miramos este mapa, la ancestría americana está más hacia la región de los llanos orientales. Aquí hay más componente amerindio en el resto del país, ¿cierto? ¿Qué tan africanos somos? Es decir, toda la parte ancestral nuestra, afro, está en la región costera del Pacífico, como les mencioné, y parte en la región, por ejemplo, de la Guajira. En la región central nuestra es muy poco. Este es un proyecto muy bonito que se llama el proyecto ChocoGen, que es un proyecto donde unos estudiantes de genética del Chocó viajaron a Inglaterra y analizaron la genética de la población chocuana. Y miren cómo el 82% de los genes de la población chocuana son componente afro y tienen solo un 16% de componente europea. ¿Y esto por qué es tan importante? Bueno, y este es el componente europeo. La ancestría europea, básicamente nosotros como colombianos, está en el centro del país, está en los Santanderes y está en la parte de la región andina y en Bogotá, en esta zona central, ¿cierto? Se dice que nosotros en esta zona central tenemos casi un 70, un 75 de componente ancestral europeo. ¿Y por qué les hablo esto? Es básicamente porque a mayor componente ancestral europeo tenga yo, mi riesgo de cáncer de mama es mayor, ¿cierto? Por cada 25% de incremento en la ancestría europea que yo tenga, mi riesgo de cáncer de mama se me puede incrementar hasta un 20%. Este es un estudio desarrollado por la doctora Laura Fellerman en Estados Unidos en población hispana. Entonces, aquí, digamos, se puede explicar cómo la distribución genética nuestra puede tomar un papel importante en el comportamiento de la enfermedad
para nuestro grupo poblacional. Estas son las guías que estoy seguro que todos conocen de cuáles son las indicaciones para yo poder pedir un estudio genético en una paciente con cáncer o con sospecha de cáncer de mama, ¿cierto? Con un antecedente familiar. No me las voy a leer todas, básicamente, ¿qué es importante? Si yo tengo una paciente con un diagnóstico de cáncer de mama antes de los 45 años, debo pedirle un estudio genético. Si tengo una paciente menor de 60 años con un cáncer de mama triple negativo, debo pedirle estudio genético. Si tengo una paciente que tenga ancestría judía Ashkenazi, tenía un cáncer de una paciente que debo pedirle estudio genético. Muy bien. ¿Qué hemos hecho nosotros en Colombia entonces? Desde el año 2007 ya hay trabajos que han tratado de identificar las mutaciones nuestras y los genes de nuestra población. Este es un estudio de la doctora Diana Torres en el 2007 que mostraba cuáles eran las mutaciones más frecuentemente encontradas en un grupo poblacional del centro del país, ¿cierto? Esta misma doctora logró identificar que algunas de esas mutaciones no solo estaban en el centro del país, que había una mutación que era esta, la 3450 del 4, que era de origen judía, que la estábamos encontrando en algunas otras zonas de la región Caribe y que la encontrábamos en todo el altiplano cundiboyacense también. Describió este gran rearreglo que se ha descrito en varias pacientes de la población colombiana y miren este fenómeno tan interesante. Estos son unos datos del doctor Justo Laya en Neiva. El doctor Justo Laya ha empezado a trabajar su población y a tratar de caracterizar sus pacientes y entre el año 2008 y 2012 ha evaluado más de 223 pacientes con cáncer de mama, les ha hecho prueba genética y encontró una mutación que tiene efecto fundador, esta mutación, y la ha encontrado en 88 pacientes de ese mismo núcleo en Neiva. O sea, el 13% de todos los pacientes que él ha evaluado en ese grupo poblacional tienen esta mutación. Entonces eso hace el trabajo de él muy valioso y poder extender esos estudios al resto de la población que lo ha desarrollado. Estos son los datos que él me comparte de lo que ha logrado identificar de su trabajo y de cómo ha continuado y de las otras mutaciones que ha logrado identificar. Esta doctora, la doctora Rodríguez, una ginecóloga oncóloga, hizo un trabajo muy interesante sobre mutaciones BRCA1 y BRCA2 en cáncer de ovario en Colombia. Este es un estudio publicado en el 2012. Y miren, vuelve y encuentra la mutación que ya estaba descrita desde el 2007. Esta mutación, la 3450 del 1, ha sido la más frecuentemente encontrada en nuestro grupo poblacional. El grupo del country también ha empezado a identificar un número de mutaciones importantes en nuestro grupo poblacional. Entonces, lo que quiero mostrarles con estas diapositivas es que esto no es tan raro, sino que nosotros no lo buscamos. Si nosotros no lo buscamos, no pedimos las pruebas o no remitimos los pacientes para valoración de riesgo, pues no vamos a poder identificarlas en nuestros grupos poblacionales. En Norte de Santander y en Santander, estos dos doctores han también trabajado de manera muy juiciosa este tema y han logrado identificar un número importante de mutaciones, ¿cierto? Y de hecho hay algunas mutaciones que estamos identificando en Bucaramanga que queremos empezar a rastrear porque la estamos encontrando de una manera muy prevalente y muy probablemente tiene un efecto fundador en ese grupo poblacional. En Montería hay otro grupo que es el grupo de IMAT, de la Unión Oncológica de IMAT, y ha logrado identificar un número muy importante de mutaciones. Interesante, ya tenemos identificado esta otra tercera mutación. Esta mutación de PALB2 se describió apenas en el 2009 y mire ya cómo estamos empezando a identificar pacientes con esta mutación. ¿Qué tenemos en Antioquia? El primer estudio publicado fue hecho en el 2014. Es un estudio con 244 pacientes que cogió pacientes no seleccionadas. Eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque eran pacientes que no tenían los criterios, simplemente pacientes que desarrollaron cáncer de mama y les hicieron la prueba. ¿Y qué encontraron? Encontraron una tasa de mutaciones muy bajita, del 1.2, ¿cierto? Entonces, con este estudio mucha gente se relajó y dijo, no, pues esa tasa es muy bajita, eso es muy raro encontrar una mutación en nuestra población, no necesitamos estudiarla. Pero cuando usted empieza a ser más estrictos con los criterios, a seleccionar su población y al hacer paneles genéticos, empieza a encontrar unas tasas más altas. Y este fue un estudio que publicamos bajo la coordinación de la doctora Alicia Koch, que es oncogenetista formada en Francia,
y lo publicamos en la Clínica de las Américas en el 2018. En este estudio, nosotros evaluamos 85 pacientes, casi 300 pacientes tenían indicación de la prueba, pero las aseguradoras solo se las aprobaron a 85 pacientes. Y de esas 85 pacientes encontramos 19 con mutación, es decir, encontramos una tasa del 22.4% de mutaciones. Estas fueron las mutaciones más frecuentes, BRCA1, BRCA2, y ya empezamos a encontrar, esto fue 2016, 2017, mutaciones en el gen PALB2. Lo interesante cuando encontramos es que todas las pacientes que nos hicieron en el BRCA1 de más alto riesgo eran pacientes muy jóvenes. La mediana de edad eran mujeres de 31 años. Interesante es que todas las pacientes nos habían hecho tumores triple negativos, de los que nosotros encontramos con mutaciones. Contrario a las mutaciones BRCA2, en el cual la edad promedio fue de 38.5 años, mayores, más grandecitas, pero aquí no eran triple negativos, eran tumores normalmente receptor hormonal positivo dentro de su comportamiento y de su linaje. Y a pesar de que habíamos visto estas pacientes en Medellín, eran pacientes que eran de todo el país. O sea, eran mutaciones que estábamos encontrando de pacientes de todo el país. Entonces, la conclusión de nuestro trabajo fue básicamente que la tasa de mutaciones era más alta que lo que había sido descrito en el primer estudio en el 2014, que estábamos encontrando un amplio espectro de mutaciones diferentes a mutaciones en BRCA1 y BRCA2, y que estas pacientes pues tenían que ir siempre a consejería genética y valoración para definir su manejo. Hablemos un poquito de ovario. Listo, este es un estudio muy interesante publicado en ASCO latinoamericano, donde participó una doctora que fue la doctora Jenny Rodríguez, y básicamente lo que hicieron fue tratar de clasificar los pacientes que tenían cáncer de ovario y cuáles eran las mutaciones que tenían. Y este estudio encontró que en población hispana la tasa de mutaciones BRCA1 y BRCA2 en pacientes con carcinoma epitelial de ovario está cercano al 22% de los tumores, y que RAD51C es otra mutación frecuente. Entonces es un dato bien interesante, ¿listo? Y bien importante. ¿Y por qué es importante? Porque muchos colegas de nosotros, ginecólogos oncólogos, o muchos ginecólogos en diferentes ciudades, o cirujanos oncólogos que operan cáncer de ovario, no están solicitando los estudios genéticos de estas pacientes. Y estos estudios genéticos no solo son para su familia, esos estudios genéticos son para definir opciones de tratamiento en estas pacientes. ¿Listo? Cuando nosotros encontramos los pacientes con cáncer de ovario, los pacientes que tienen tumores de origen epitelial, que son el 70%, esos pacientes que tienen tumores epiteliales de alto grado, las mutaciones más frecuentes son en los genes BRCA, que es lo que estamos buscando actualmente. Pero en otros tipos de tumores, en los mucinosos o en los tumores endometroides, también podemos tener otras mutaciones, como son RAD51, mutaciones en PTEN o mutaciones en una vía que se llama PI3 quinasa, que son bastante importantes también. Entonces, miren este dato. Para Colombia, según Globocan en el 2018, tenemos en promedio 2.400 casos de cáncer de ovario, si tenemos en cuenta que el 70% de esos pacientes son tumores epiteliales de ovario, eso quiere decir que más o menos 1.600 pacientes deberían haber sido llevadas a pruebas genómicas. La realidad y los números que tenemos es que menos del 20% de esas pacientes les estamos pidiendo los estudios genéticos. Muy bien. Esto es básicamente cómo evaluar las pacientes. Nosotros podemos hacer dos tipos de pruebas. Unas pruebas que se llaman germinales y unas pruebas somáticas. Es decir, yo le puedo hacer a la paciente la muestra en sangre o le puedo hacer la muestra en el tumor. Y eso tienen dos indicaciones diferentes. Cuando yo le hago la prueba en sangre, yo lo que estoy buscando es cuál es la herencia de esta paciente, ¿cierto? Y cuál es el riesgo de la paciente de tener una mutación. Cuando yo busco la mutación en el tumor, ahí la puedo encontrar un 7% adicional. Lo que yo estoy buscando es un driver terapéutico, es decir, estoy buscando es una mutación que me permita darle algún medicamento o alguna opción de manejo a esta paciente. Entonces, la recomendación es, toda paciente que yo le haga un estudio en el tumor y el tumor me salga positivo, debo de correr esa prueba y hacerla en sangre para mirar si verdaderamente si hay una predisposición genética familiar en esta paciente.
Este es el último caso que tengo y que les quiero compartir. Es una paciente que a los 53 años había presentado un cáncer de mama, había sido manejada en Bogotá, se había operado, se le había dado su manejo hormonal y esta paciente posteriormente al año y medio desarrolla un melanoma. Esta paciente es tratada, ya tenía 2 primarios diferentes, hacemos todo su pedigrí, no tenía una fuerte historia familiar, ¿cierto? Por el lado materno, tenía una historia de cáncer de mama, de colon a los 75 y un cáncer de ovario a los 50, pero por haber tenido sus 2 casos, y oh sorpresa, no sale positiva para una mutación en este gen que se llama PMS2. Esto es un gen de la vía de la recombinación homóloga y que básicamente se asocia a un síndrome de Lynch. Recuerden que las pacientes con síndrome de Lynch son las pacientes que nos hacen cáncer de endometrio, nos hacen cáncer de colon, nos pueden hacer cáncer de mama y nos hacen melanoma, ¿cierto? Entonces son pacientes que tienen un espectro tumorales muy grandes que también tenemos que identificar, ¿cierto? Entonces miren cuál es el riesgo de esta paciente a los 53 años de desarrollarme un cáncer de colon, casi de un 16%, y su riesgo de cáncer endometrial es casi un 12%, ¿cierto? Este es el riesgo poblacional que tiene esta paciente. Entonces, es una paciente que yo debo empezar a seguir de una manera más estricta y empezar a vigilarla para otros tumores. En conclusión, nosotros no diagnosticamos lo que no conocemos, ¿cierto? Tenemos que sospecharlo y si no sabemos, pues por lo menos remitirla a quien sí sepa o a quien nos apoye. La genética y la genómica tumoral llegaron para quedarse, o sea, ya hacen parte de nuestro armamentario, ya están codificadas en guías, el sistema de salud lo está atendiendo en la mayoría de casos, y si no, pues por lo menos hay muchos pacientes que pueden ya cubrir una prueba genética que vale 800.000 pesos o que vale $300. Las pruebas moleculares nos están ayudando a nosotros a seleccionar la terapia correcta en el paciente correcto, con menores toxicidades. Tenemos que desarrollar un recurso humano para que aprenda a interpretar estas pruebas, biólogos moleculares, genetistas, que nos permitan trabajar esto. Y muy importante es que necesitamos a ustedes como ginecólogos, que son parte fundamental en la identificación de los pacientes, en el manejo, en los seguimientos, que estas pacientes sean derivadas, que sean consultadas, que puedan tener información, que lean fuentes confiables para poder clasificar su riesgo, ¿cierto? Muy bien. No sé si hay alguna duda. Estoy dispuesto a responderla. Muchísimas gracias, doctor Rosa. Yo voy a abrir en este momento los micrófonos, pero les pediría el favor de que vayan levantando la mano para yo ir, para poder hacer la moderación al respecto. ¿Me puedes dejar de compartir pantalla? Yo hago unos anuncios publicitarios antes de, pues, o unos avisos parroquiales, ¿no? Claro que sí. Para yo ponerlo aquí, vamos a ver dónde está mi cosito. Y abrámosle aquí a todos. Permitir participantes, cancelen, silenciar. Listo. Muy bien. Entonces, lo primero es agradecer a todos la presencia, recordarles que esto es un espacio académico que se inició por iniciativa propia, no tiene ningún interés ni económico ni de ningún tipo. Y quiero agradecer a la Federación Colombiana de Ginecología y Obstetricia, quien nos está facilitando su plataforma ya con 500 participantes, porque se nos estaban quedando mucha gente